tardes, mi nombre es Mónica Montoya, como ya Lorenzo les comentó, yo soy de Ibagué, Tolima. Mi familia, digamos que mi madre es paisa y mi papá es caleño, pero ellos, digamos que se fueron a vivir a Ibagué hace 25 años y bueno, digamos que yo nací en medio de esa cultura, de la cual todavía heredo muchísimo el acento. Llevo 9 años viviendo en Medellín, pero todavía no se me pega el paisa. Entonces creo que tengo muy arraigadas mis raíces. Bueno, no, pues Isaías me va a acompañar un poco en este momento que vamos a compartir. Va a ser una experiencia que quiero pues como compartirles no solo desde la técnica, sino que también me gustaría mucho contarles un poco de por qué es que yo me metí en este asunto del maíz, o sea, de dónde surge o en qué momento de mi vida surge este interés o se despierta este interés. Y a la par un poco contarles de esta oreja de perro, que es una arepa que tiene un nombre muy cómico, pero que tiene mucho sentido común. Digamos que muchas de las preparaciones que consumimos tienen nombres muy sencillos que hablan como de la cotidianidad, de la vida, de lo popular. Entonces creo que desde ahí también hay una reflexión interesante para plantear. Isaías, entonces, es una persona pues muy especial para mi vida, por ejemplo, porque es una persona que también tiene muchísimos conocimientos y creo que desde que nos conocimos hubo como un feeling porque no tenemos tampoco como muchas pretensiones como de que esto se vuelva, no sé, un asunto, no sé, que llegue a las grandes esferas. Es un interés también como muy tranquilo de aprender cada vez más y de apoyarnos en lo que podamos hacer. Buenas tardes, vamos a dar inicio entonces a este asunto. Uno dice arepa y uno piensa arepa de maíz o de mazorca, pero uno llega y dicen hay arepa de yuca, la empieza uno a dudar. Hay arepa de plátano, duda aún más, pero uno le dicen arepa de arroz y uno dice esa vaina sí existe, sí es válida la arepa que no es de maíz. Pues sí, en el país usted va a encontrar arepas de bore, que son un tipo de alocasia de estas ornamentales que uno ve por ahí en las casas de las abuelitas, que es también como la costilla de Adán que uno ve en los sardines. Hay arepas de mafafa, no de todo usted encontrar arepas, pero hoy quisimos invitar, también hay de arracacha, hay de papa, pero hoy quisimos invitar al Tolima y que nos viniera a hablar Mónica, que es historiadora y que es oriunda de esta región, de una arepa muy especial que es la arepa oreja de perro. Y entonces, ¿por qué oreja de perro? ¿Hay por qué el acervo popular la denomina así? Porque parece una oreja de perro, les voy a mostrar. Pero no porque parezca, sino porque tiene como esto. Miren que hasta tiene una suerte como de textura similar a la tortilla nixtamalizada. Tiene flexibilidad, es picadita. Y otra cosa, y es que como tiene como la huellita de las manos, lo que han hablado tanto también desde este evento de la arepa con huella dactilar, de lo que tanto nos ha hablado el profe Julián, es una arepa que todavía uno encuentra con esa huella. Como en la forma, digamos, que en los extremos tiene esa huella y en el centro como esa puntica que va quedando. Entonces, esa manera de nombrarla es justamente por su textura, por su flexibilidad. También creo que es importante mencionar sobre esta arepa de entrada, y es que la oreja de perro también puede tener una versión en maíz, pero en el Tolima específicamente se consume mucho más la arepa oreja de perro de arroz. Es escasa la de maíz. La de maíz se consume mucho más en el Huila, pero digamos que comparten, es como, ahorita les voy a explicar justo en el momento como de la preparación, que tiene dos maneras de hacerse, les voy a explicar que comparten esas dos como preparaciones. Bueno, ¿y es que usted no tenía bolsas plásticas en su casa o qué, que las trajo ahí en esa hoja de plátano? Bueno, otra cosa muy importante de la oreja de perro es que, bueno, todavía no la encuentran en las plazas de mercado. Yo como estoy aquí en Medellín, no pude ir a comprarlas, o sea, quise también traer la oreja de perro, que es como de allá. Mis papás vinieron el fin de semana, pues esta semana que pasó, y yo lo primero que les dije fue, necesito que vayas a la plaza, mami, me compres las orejas de perro, los insulsos de arroz, el insulso de maíz, que también me compres envuelto,
que me compres bizcochos mantecos. Bueno, son un montón de cosas que pronto ustedes no recuerdan, pero que para mí es algo muy común y muy familiar. Cuando mis papás vienen, yo primero les encarto que se compren todo lo de la plaza, y como tenía esta charla, ella me dijo, listo, pero mi mamá no sabe mucho de cocina. Y yo, bueno, mamá, entonces necesito que vayas y le preguntes a la señora qué es, todo, que le hagas un videíto. Y entonces si yo les mostrara ese video de mi mamá, es muy charro, porque ella es como, y la base de la arepa de arroz, ¿cuál es la base de la arepa de arroz? Y yo, mami, pues, arroz. Y entonces la señora le respondió como, mamita, pues arroz. Nosotros hablamos así, como más rápido. Entonces me pareció muy charro por eso. Entonces esas arepas son típicas que se envuelvan en esta hoja de plátano, no la de bijao, la hoja de plátano es mucho más grande, porque además cuando se conservan, ellas absorben increíblemente el olor de la hoja. Entonces tiene como esos dos sentidos. Obvio, pero eso digamos que desde el tema de los estudios de los alimentos y de las costumbres de conservación de los alimentos, las hojas han servido, uno para conservar, otro para transportar, y tercero para atribuirle sabores a los alimentos. Y creo que en esta preparación se cumplen las tres funciones. Bueno, ¿y los tolimenses también comen arepas de maíz o solamente comen arroz? No, claro, pues comemos mucha arepa. Es más, cuando yo llegué a Medellín, mi sorpresa fue no encontrar mucha arepa, pero de la que yo conocía. ¿Cuál es la arepa que yo conocía? Y es que a eso de las 5 de la tarde, en los barrios populares, las señoras sacan unas parrillas al carbón y empiezan a vender las arepas para el otro día, pero recién asadas. No, aunque se consiguen las arepas en paquete, como uno las encuentra tanto en los barrios, no hay una economía tan grande como las si hay en Antioquia. Obviamente en Medellín, para ubicarlos como también en donde estamos. Obviamente es una ciudad pequeña, todavía se conservan como unas prácticas mucho más, no sé, artesanales, tradicionales, y esa economía entonces todavía industrial no está muy desarrollada. Entonces cuando yo llegué acá, yo quería comprar las arepas asadas al carbón, encontrármelas ahí a cualquier hora, que le ponen a uno queso ahí mismo, que le venden a 1.500 una arepa grande con queso, o sea, también un asunto muy económico. Pero cuando yo llegué acá yo no encontré eso. Entonces ahí es como donde ya se va conectando un asunto que les quería compartir, era que justo yo me empecé a acercar al maíz, a la cocina, cuando como que ocurre ese proceso de desarraigo, pero no mental, sino territorial, de venirme a Medellín. Y es que justo empecé a buscar en Medellín algo que me recordara lo que vivía en Ibagué. Bueno, en medio de esa rememoración, usted tiene un proyecto que se llama Danza, y usted hace arepas de maíz, Sí. pero no hace arepas de cualquier tipo de maíz, usted hace arepas de maíz, puya, maíz azulito, maíz, está intentando hacer de maíz cariaco. ¿Qué otro maíz está utilizando en este momento? No, pues digamos, a ver, este proyecto es un proyecto que empezó muy general, ha tenido como muchos caminos, pero es un proyecto que en general lo que busca tres propósitos, está trabajando en tres líneas. La primera, y es salvaguardar los saberes y los sabores de las cocinas tradicionales, pero como eso es un mundo inmenso, la cocina es inmenso, empezamos por el maíz, que además de que tiene una carga simbólica para nuestra cultura tan fuerte, es un producto que consumimos todo el tiempo. A mí me parece como que desde mi lectura histórica un asunto muy mágico, y es que después de tanto tiempo, tantos años, tantas décadas, tantos procesos de colonización, no hablo de la española sino de otras culturas, sigamos consumiendo tanto maíz. Eso me parece como algo muy bonito, o sea, es un asunto de resistencia como también inconsciente de los sabores diferentes. Y desde ahí entonces creo que la apuesta fue empezar por el maíz, trabajando sus productos a base de maíz, pero no de cualquier maíz, sino de maíces nacionales. Y no de maíces nacionales cualquiera, sino de maíces nacionales nativos. Nativos son maíces que prácticamente ninguno de nosotros conocemos. Nosotros solo conocemos el maíz blanco y el maíz amarillo, pero también hay otros tipos de maíces, también hay maíces color violetas, cercanos a esos colores que reconocemos en otros países, por ejemplo en Perú. Uno ve el maíz morado y uno dice, no, Perú, pues no, en Colombia también hay maíces que tienen colores semejantes, el maíz azulito, que es por donde empezó nuestra travesía, es un maíz muy lindo, porque tiene como tonos entre violetas y azules. También el maíz cariaco, que es como un maíz rallado con rojo,
Entonces cuando uno empieza a explorar, digamos que a partir de preguntas que van surgiendo desde diferentes lugares, y es ¿por qué la arepa es tan barata? ¿Por qué aquí no se consumen y no se ven con maíces nativos? O sea, como que la pregunta siempre te lleva a conocer muchas cosas que justamente los medios o simplemente como la fugacidad de la vida no te permite cuestionarte. Solo estás pensando a veces en conseguir algo cercano a tus capacidades adquisitivas, en fin. Pero cuando uno se pregunta realmente por qué el maíz es tan económico en Colombia, el maíz comercial, ahí hay un mundo de información que nos habla no solo de nuestra cultura, de la manera en que estamos dejando de lado como los saberes por la economía, poniendo por encima como la forma, que el fondo. También nos habla como de una desconexión que no sabemos dónde ocurre con el maíz, y también nos habla de que justamente hay personas que están desde diferentes lugares haciendo luchas interesantes para reivindicar estos saberes, pero que tampoco las valoramos. O sea, como que no sé, como que hay una suerte ahí también como de desprendimiento de nuestra cultura. Entonces creo que desde ahí hay muchas cosas como también por reflexionar. La cocina como también como pensársela, no solo comérsela. Bueno, ahí tenemos una pequeña muestra de los maíces con los que trabaja Mónica. El pequeño que hay, el maíz puya, se le decía maíz puya porque cuando usted lo desgrana y lo deja secar, le salen unas punticas que van pegadas a la mazorca, y ese maíz se usaba para hacer pagamentos religiosos. Entonces lo que hacía la gente es que se llenaban los zapatos de maíz para llegar hasta la iglesia y hacer el pagamento, o la otra es que llegando a la iglesia regaban el maíz en el piso y entraban arrodillados. Entonces eso ya es otra connotación, una connotación religiosa del asunto. Y uno va a decir, oiga, yo siempre veo maíz blanco y amarillo, son las telas que encuentro, y de vez en cuando me encuentro una arepa como que es como cafecita, que es la de mote, ¿cierto? Pero entonces usted empieza a ver y es que arepas de maíz azul, esa vaina se sabe bueno, si es fácil de cocinar, hay que pelarlo, hay que pilarlo, ¿saben cómo se hace? Vea, el maíz tiene muchas personalidades. O sea, el maíz, como es tan diverso, es muy resabiado. El chocolo para mí es el maíz más resabiado. El punto del maíz es resabiado porque él es sensible a todo. Si usted no lo conserva bien, él se le vinagra. Si usted no lo mezcla bien con unos ingredientes, él se le daña. Y justo también los maíces no son ni blancos ni amarillos, ni son grandes ni pequeños, o sea, hay medianos, hay deformes, ellos tienen muchas personalidades, y entonces cuando uno se enfrenta en la cocina a trabajar con ellos, uno tiene que conocerlos como cuando uno conoce a una persona. ¿Cuánto tiempo tengo que remojarlo? ¿Cuánto tiempo tiene de cocción? O sea, no hay un estándar para cocinar el maíz. Por ejemplo, las señoras que están allá en la silletera son mis aliadas, han sido mis aliadas en este proceso, porque cuando uno emprende este proyecto de hacer arepas aquí, uno tiene que tomar los saberes de quienes han trabajado con esos saberes, ¿cierto? O sea, yo no puedo inventar las cosas sobre la base de ¿qué? De mi experiencia. No, yo no tengo experiencia haciendo arepas. Entonces, ¿yo qué dije? Yo tengo que acercarme a quienes toda la vida han trabajado con esta economía. Entonces, cuando yo me encuentro con ellas de una manera muy hermosa también, empiezan a conocer junto conmigo ese maíz, porque ellas siempre habían hecho, eran otros maíces. Pero cuando yo les llevo maíz morado, ellas como que, ¿qué? ¿Qué es eso tan raro? ¿Y eso cómo se cocina? Entonces, ha sido un proceso como de reconocimiento continuo, de saber. Entonces, hay que remojar el maíz previamente a la cocción. No todos los maíces requieren un remojo. Luego, hay que hay que cocinarlo, y una cocción muy prolongada, casi de 4, 5, 6 horas, ¿cierto? Y luego hay que molerlo. Las arepas de este maíz, por ejemplo, del maíz azulito, pasa algo también, y es que en medio de este conocimiento de la personalidad de ese maíz, nos dimos cuenta, pero eso digamos ya desde la química propia de los alimentos, de que estos colores que tienen antocianinas son muy sensibles a la humedad, a la temperatura, ¿cierto? Entonces, aunque lo cocináramos y él se permaneciera de un color, cuando lo asábamos, él cambiaba de color. O sea, es un asunto constante, un asunto como una búsqueda constante
Y luego de que entonces ya nos quedaba de un color diferente, cuando lo comercializábamos y entraba en contacto con el frío de la nevera, cambiaba de color. Y entonces todo el tiempo era ese asunto como de, wow, pues toda pues como tan sorprendente. De verdad que los alimentos todo el tiempo están vivos, no solo porque ellos guardan ahí una información, sino porque los microorganismos, el calor, todo afecta su proceso. Y cuando nos encontramos entonces ya con el proceso como de la cocción, del disfrute, la gente lo primero que decía era, esto me sabe como arepa de mote. ¿Por qué? Justo porque la arepa de mote se hace, pues, digamos, con el maíz sancochado, pues con el maíz que tiene cáscara, y como nosotros no le quitábamos la cáscara al maíz azulito, la gente lo primero que hacía era hacer una reacción, pero que eso sí, digamos que se hace en todo en la vida, y es que uno trabaja por asociación. O sea, todo lo que ustedes conocen, usted busca siempre en su memoria asociarlo con algo conocido. Y desde ahí entonces nosotros estamos trabajando con la gente justo esa educación de decir, hey, sí, sabe diferente, sabe más a mote, pero no es arepa de mote, tiene más fibra, pero no es fibra, cambia de color, pero no está mala, aunque le salgan poquitos como parchecitos rojizos, no es que tenga hongo, sino que la humedad, en fin, es como un proceso muy complejo, la verdad. Bueno, entonces la gente debe estar diciendo ¿qué? Bueno, las antiocianinas son una parte muy importante en el maíz, que es lo que le da la coloración. Se activan dependiendo la altura y la acidez del suelo. Entonces, hay una cosa muy importante. El hecho de que un maíz tenga una coloración distinta no necesariamente significa que sea una variedad distinta de maíz. Hay maíces calentanos que en el momento en que se les cambia la altura o la temperatura, cambian la coloración del maíz. Muchas veces las antiocianinas están presentes dentro de la tusa del maíz, no necesariamente en el grano del maíz. Por eso usted a veces los maíces capachimorados de Pueblo Rico, usted ve que el capacho es morado, usted destapa y el maíz es rojo, pero la tusa es morada también. Resulta que es que hay un cambio ahí dentro de esa información cuando pasa de la mazorca al grano y cuando pasa pues del capacho a lo que es lo que cubre el maíz. Entonces, no necesariamente es una variedad de maíz, pero sí tenemos maíces de todos los colores en el país. En este caso el azulito es una variedad distinta. Y bueno, entonces la pregunta es, aquí la gente debe estar diciendo, ustedes solamente van a hablar vainas, ahí no van a hacer nada, van a enseñar cómo se hace o eso es solamente pura chacha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy parando, porque si no nos estamos casi todos solos. Bueno, en paréntesis de lo del maíz, digamos que responde pues justo a contarles de qué proyecto hago parte, ¿cierto? Y el propósito entonces de este espacio es contarles un poco de mi cultura y cómo se hacen estas arepas oreja de perro de arroz, hacer la demostración. Si alguien del público quiere venir y ayudarme a moler, chévere, si no, no hay problema, Isaías me ayuda, y contarles un poco cómo se acompañan, o sea, cómo se comen, ¿sí? Con qué se acompañan esas arepas orejas de perro. Yo quisiera entonces, antes de empezar a trabajar en el tema de la molienda, contarles justo esa mella. A ver, listo, yo soy historiadora, ¿cierto? Mi enfoque en la cocina es la historia de los alimentos, pero digamos que desde mi experiencia como historiadora, o mi enfoque como historiadora, me parece muy importante entender los fenómenos sociales y culturales, pero a partir de las historias de vida. O sea, yo me sentiría muy ajena al tema si yo no les cuento cómo yo conocí estas arepas, ¿cierto? Es otra manera de acceder al conocimiento y es desde mi experiencia personal, que puede ser similar de pronto a otras experiencias. Entonces, yo quería contarles que entonces yo hace 9 años llegué a Medellín, viví toda mi vida en el Tolima, en Ibagué, viví en la capital del Tolima. Eso también me paro desde otro lugar, digamos que hay otras personas que podrían contar esta historia, pero desde su ubicación o su arraigo más a lo rural. Yo, una chica citadina, que siempre tuvo un interés por lo social, pero que estuvo más vinculado a trabajar, entre comillas, con la gente. Digamos que esto es otra manera de trabajar también con un enfoque social. Uno puede trabajar desde un enfoque social en cocina, trabajar con gente, y desde hoy sigo trabajando cocina con gente. Trabajo en casas de cultura, enseño cocina tradicional,
mi trabajo no es desde la técnica, yo no estudié gastronomía y también eso me ubica desde otro lugar. Entonces toda esa información que yo les cuento va a ser clave para que ustedes entiendan justamente cómo les explico lo que les voy a explicar, que otra persona podría hacerlo de otra manera, hablando de la composición del arroz, del almidón, de que el proceso de cocción debe ser esto, tanto tiempo. Yo les voy contando asuntos, pero desde mi intuición como cocinera, de a pie, no como chef, ni, no sé, otro asunto ahí pues como muy técnico. Entonces eso es importante como saberlo. Entonces cuando yo vivo en Ibagué, no tengo realmente una cercanía muy fuerte a la cocina como cocinera, sino como comedora de comida. O sea, mi papá es el papá, sí, el prototipo de hombre que le encanta todos los domingos ir a la plaza a desayunar, a comer, que toda la vida me llevó los domingos a hacer el mercado. Un hombre también como de un arraigo por la cocina tradicional, no le gustan los espaguetis, no le gusta la hamburguesa, él solamente pide frijoles, mondongo. O sea, ahí hay una huella que va dejando en mí, ¿cierto? Que hoy por hoy se refleja en lo que hago, y es que yo también disfruto desde un almuerzo como es. No me van a embolatar con una hamburguesa de almuerzo, ¿cierto? Entonces eso también habla un poco de lo que hago. Por otro lado, cuando yo entonces vengo acá y me encuentro con eso que les conté de entrada, y era que el maíz, yo lo veía, pero era en unas arepas empacadas, yo no lo veía en ningún otro lado, ni en ninguna otra presentación que no fuera ni mazamorra ni arepa. Donde estaba el envuelto, que yo era fan del envuelto. El envuelto se le llama el bollo de maíz. Ustedes tienen más familiaridad con ese término, el bollo. Allá se le llama ese envuelto. Y yo, ¿pero dónde está el envuelto? Y yo, ¿pero qué? ¿Y dónde están los insulsos? ¿O dónde están los bizcochos? Allá hay mucha bizcochería. Bizcocho calentano, el manteco, la chira, todo eso. Entonces yo empecé como inconscientemente a buscar acá donde encontraba pistas. Entonces empecé a fijar, allí venden envueltos, y de ahí en adelante, con mi carrera en la universidad, también se me empezó a despertar ese interés por la historia de los alimentos. Y entonces yo creo que justo fue esa ruptura, como ese desplazamiento que se da de mi forma de vivir en Ibagué y de mi manera de comer en Ibagué realmente, porque soy súper comelona, y venirme acá a encontrarme con unas cosas que, aunque son ricas y diversas, yo sentía que les faltaba realmente como también como una diversidad en el maíz. Yo decía, una cultura del maíz acá, sí, pero ¿hasta dónde? Yo creo que también aquí hago un paréntesis, y yo creo como investigadora y como cocinera que hay que poner en cuestión esa supuesta también cultura del maíz. O sea, una cultura del maíz es que compremos, por ejemplo, el maíz importado y hagamos unas arepas ricas. Una cultura del maíz es que no compremos maíces nacionales. Una cultura del maíz es que solo comamos arepa, pero entonces no tengamos otras preparaciones. Como que también es el poner en cuestión asuntos que tenemos muy anquilosados. Y yo lo dejo desde ahí porque no vamos a problematizar ese asunto, solo para que les quede la duda. Entonces, cuando yo vengo acá, entonces me empiezo eso, a traer cosas de Ibagué, a vender cosas de Ibagué, pan, también de allá, cosas, empiezo a explorar plazas de mercado, empiezo a terminar mi universidad, empiezo a vincularme con procesos sociales, y eso me lleva, digamos, que a concentrarme en este tema que hoy estoy como trabajando con más juicio en una maestría, ya después de que me gradué. Y digamos que justo mis intereses ahora se centran en el maíz, en los estudios de la memoria. Mi maestría es en Ciencia de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad en la Universidad de Antioquia, y mi proyecto va a ser justo hacerle una memoria del maíz, pero no del pasado, sino de un pasado reciente, porque hay mucha información del maíz antes, de lo que significaba antes, pero que significa hoy, ¿sí? Para nosotros, donde de pronto se generaron también esas rupturas, cuando nosotros dejamos de sembrar y dejamos de comprar, y entonces ahí, ¿dónde está como ese campo de significado? Bueno, estoy metida ahí, vamos a ver qué sale por ahora. Entonces, esta arepa que, por ejemplo, se consume tanto allá en las plazas, que no se encuentra en las tiendas, solo en las plazas, es una arepa que tiene un aroma particular, fuerte. Absorbe mucho el olor de la hoja, como les decía, y que se consume de manera mucho más frecuente junto con cosas como que tienen un sabor muy fuerte y que son muy grasosas. Entonces es como un neutralizante, así como el insulso. No sé si ustedes han probado insulso.
bueno, tiene un nombre también muy raro, eso es como sin sabor, ¿no? Y son justo como unos acompañantes de las comidas que tienen sabores muy fuertes, como un limpiador de lenguas. La arepa de arroz o arepa de oreja de perro tiene también esa función y se acompaña junto con la carne en bistec, que se consume mucho allá, el caldo de costilla, entonces se han comprobado el caldo de pajarilla, que es así súper negro, que queda súper espectacular, que tiene mucha grasa. Entonces, esto sirve como para neutralizar. Se consume también junto con el insulso, que también acompaña la lechona, el tamal. Miren que son preparaciones que son muy grasosas, tienen un componente de grasa muy importante, y estas preparaciones no tienen grasa, sino que sirve para refrescar. Entonces, esta arepa oreja de perro, yo me acuerdo que yo tengo una imagen desde muy pequeña, que es, a ver, la plaza del mercado de allá hay muchas plazas, hay como 3 plazas, en una ciudad más pequeña que Medellín, 3 plazas de mercado y son muy grandes. Está la plaza de la 21, de la 28, la de la 19 y la plaza Jardín. La del Jardín era la que me llevaba mi papá. Y entonces era una plaza muy grande y estaba dividida por secciones. Una primera sección como de animales y de la comida. Entonces uno pedía todo el bizcocho, la empanada, las almojábanas, que son saladas, que son dulces, el bizcocho calentano, la arepa, la avena de venadillo, que es también súper cremosa. Entonces uno pasaba primero, yo entraba comiendo, o sea, la entrada era primero comer para hacer el mercado. Luego entonces usted entraba a recorrer la plaza y en la parte del fondo estaban las yerbateras y los que vendían todos los tipos de envueltos, todo. Y vendían también los quesos en hoja, toda esa parte. Y ahí también, en esa parte del final, había una señora, hago un paréntesis, no tiene nada que ver con esto, pero es un sabor que estoy también buscando, y ella vendía chanfaina. ¿Han probado la chanfaina? La chanfaina de allá, porque creo que también hay una chanfaina que lo hacen en los llanos, haga de cuenta una sopa de arroz muy espesa, o sea, no es sopa, haga de cuenta mucho arroz con todas las vísceras del pollo, muchas. Entonces uno se encuentra el corazón, el hígado, todo picado. Entonces eso es como muy espeso. Y tiene arveja, zanahoria. Y entonces uno pasaba y como que cerraba el recorrido comiendo champagne, ¿sí? Pues mi papá, que era muy comedor. Entonces ahí la señora estaba con las arepas piladitas, fresquitas. Aquí ya no están frescas, obviamente, pero ellas siempre son recién hechas, fresquitas, tibias. Y como se guardan tibias en la hoja, adquieren el sabor de la hoja. Bueno, lo que entonces yo les voy a explicar aquí de cómo se preparan, tiene dos formas de hacerse. Hay 2 maneras de hacer esta arepa. Una, que es la más práctica, y es remojar el arroz un día antes, ¿cierto? Luego se le limpia el agua, es más, ustedes lo pueden dejar 2 días para que él coja como un aroma como medio vinagroso. Eso en la cocina tiene también su sentido, tiene un aroma más rico. Entonces 2 días se lava, se cocina muy poquito y en poquita agua, porque como tiene el remojo, él va a estar súper rápido, ¿sí? El arroz entonces se cocina solo con sal, sin grasa, sin nada más, y se muele. Pero ojo, el arroz tampoco puede quedar muy masacotudo, porque si no la máquina le patina. Entonces tiene que quedar como en un punto como entre suelto, pero tampoco duro, ¿sí? Ahí es donde uno está. Yo ¿cómo les voy a explicar técnicamente eso? Ustedes tienen que hacerlo en la casa y comprobar hasta que usted sepa calcular. Pues, o sea, es imposible. Y luego, entonces, después, si quieres, Isaías, podemos empezar como a moler, o usted quiere preguntar. 2 notas al pie. El insulso es una natilla sí. dulce, sin canela, sin leche. nada. Esa vaina es sin leche, porque es muy barato. O sea, es como lo dice el nombre, insulso. Es sencillo y asunto. Y por ahí hay un cocinero que dice, ya que nadie se animó a moler, que hay 3 tipos de máquinas de moler. Está la máquina de moler eléctrica, que es impulsada pues por un motor, que es la última Coca-Cola del desierto. Ay, yo tengo una máquina de moler eléctrica, no me toca madrugar a moler. Está la máquina de moler impulsada por huevos y la que está impulsada por fetos. En este caso me tocó a mí. Y esa máquina es de cuando mis papás se casaron. Pueden ver la que está así toda feita, toda oxidada. Entonces tiene 25, 30 años.
y esa la trasteo para todos los talleres, porque imagínense que yo doy talleres en las casas de la cultura y nadie, pues en las casas no hay molino, y yo todo lo hago con molino, todo. Yo voy a hacer unos aliños, una mezcla de especias, muela todo eso. Todo lo muelo, entonces yo ando con el bolso, con los molinos para todos lados, porque uno se desbara. No, y uno sabe que Mónica estuvo allá porque todas las mesas están mordisqueadas, hay todo el huequito del mundial de la máquina de moler. Ah, bueno, listo. Entonces, muy bien el paréntesis del insulto, búsquenlo, háganlo, es muy barato, o sea, porque todas estas preparaciones son productos, digamos que surgen porque la cocina en sus inicios surge de la escasez, ¿sí? De aprovecharlo todo. Y entonces, y de poder comercializar cosas que la gente pueda acceder a ellas. Yo no te puedo vender, en ciertos círculos yo no podría vender un paquete de arepas a 1500. Hay comunidades que no tienen 1500. Pero un arroz, digamos, yo creo que hacer estas arepas no tiene ni un cuarto de arroz. El arroz tiene mucho rendimiento. Entonces yo puedo vender un paquete de estas arepas a 500 a 700 pesos. Entonces todas esas claves que todavía nos quedan de eso es una economía de la escasez, ¿sí? Y entonces lo que estamos haciendo, les estaba explicando, y era que esta arepa tiene dos maneras de hacerse. Una, y es como le está haciendo aquí el compañero, ya les conté, íbamos en el punto en el que estábamos cocinando el arroz, después de remojarlo, lo cocinamos y después de cocinado lo dejamos enfriar. Si lo metemos ahí caliente se nos patina también, entonces se deja enfriar y se empieza a moler. Ojalá si la máquina esté un poquitico más apretadita, me meto por acá, y empezamos a obtener entonces una masa muy lisa que después vamos a mojarlo de manos y a formar las arepitas que de entrada cuando las ponemos al calor no tienen ni siquiera que tener una cocción muy prolongada, ya te voy a dar la palabra, porque como el maíz ya tiene una previa cocción, ahí es como para darle un colorcito y una pues que quede mucho más sólida, con una textura mucho más fuerte para aguantar el trajín. Isabel, por allí. Listo, por ejemplo a mí me pasó el arroz mal hecho, Mónica, porque él está patinando mucho, entonces no es que no se pueda moler, sino que nos va a tomar mucho más tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Mira, lo del procesador, yo también tengo procesador. Hay un asunto clave y es también pararme desde un lugar. Yo no soy de un corte conservacionista extremo, en que entonces la receta debe hacerse tal cual con la hoja. Si yo quiero hacer esa receta, pero estoy en un lugar en donde no puedo acceder a ciertos recursos, para mí el alma de la cocina es la adaptación a todo y el aprovechamiento de lo que hay. Entonces, si quieren, vamos con el dedito. Isaías, ¿me pones o bajando la masita? Alex. Y entonces, lo que sucede entonces es que nos debemos adaptar, no vagarnos porque no tengamos molino. Claro, puedes hacerlo en el procesador, ¿sí? Puedes hacerlo en el procesador, pero entonces tienes que tener en cuenta un poco lo del punto del maíz, del arroz, que no te vaya a quedar ni muy cocido ni muy duro, para que el procesador te pueda como trabajar y pueda en serio tener. La cosa es que es como es tan cremoso, como lo puedes dar cuenta, puede que el procesador no alcance a tener como esa velocidad. Listo. Esta preparación entonces de moler el arroz cocido, lo que nos va a generar es optimizar un poco más el tiempo, tener entonces las arepas mucho más rápido. Lo podemos hacer con sobrante de arroz también, cuando no se nos queda el arroz, por ejemplo en la nevera, podemos reutilizarlo, molerlo y hacer esas arepas. Eso es una alternativa. Y la otra técnica para hacer el arroz, estas arepas, es la siguiente y es un poquito más compleja. Lo que hacemos es remojar el arroz también, luego lo molemos crudo, no se somete a ninguna cocción, se muele crudo. Luego de eso ustedes van a tener como una harinita, aunque también pueden saltar algunos de esos pasos y podrían también saltar a comprar la harina de arroz que ya la venden, pero eso antes no existía, o pues un molino que moliera el arroz es muy fuerte. Pero bueno, ustedes muelen el arroz remojado y lo que hacen es que después
que tienen ese polvito, lo ponen en una olla con un poquito de agua y empiezan a batir como si fuera una natilla. Y entonces eso se va a volver igual que esto, igualito. No cambian nada, se va a volver así en esta misma textura. Sí, miren, por ejemplo ahí, esta masa está muy húmeda todavía. Tienen que hacerlo un poquito menos húmeda que la que está ahí, o sea, yo misma me puedo corregir. Y lo que hacen es que después de que tienen esa masa, que ya no se pega en la olla, empiezan a formar las bolitas y empiezan entonces a aplastar, ya sea o con una planadorcita que tengan la misma que les puede servir para la arepa, o con la manito que les quede bien planita. Miren cómo es de transparente, miren cómo es de delgada, es súper delgada. Deberíamos poner desde ya un poquito aquí. Y lo que hacemos es que después de que ellas ya están formadas, se ponen en la plancha y solo tienen un golpe de calor. Miren que ninguna está quemada, porque la idea no es que ellas queden tostadas, al contrario, es que queden como entre crudas, como frescas. ¿Listo? Eso es clave de esta arepa. Esto también tiene una ventaja, esta arepa, para la gente que tiene alguna intolerancia a la fibra del maíz. Yo he escuchado gente que le cae que pesada la arepa. Digo como, Dios mío, nada puede ser más suave que una arepa, no. El pan, bueno, hay gente que tiene intolerancia al pan y no al gluten, sino porque les cae pesado. Porque realmente el tema de la intolerancia al gluten es un asunto ahí más bien como que entró en una moda y en un furor, pero nadie es intolerante al gluten. De pronto tienes problemas de digestión, ¿sí? Te cae pesado, pero el intolerante al gluten es intolerante, es como alérgico, o sea, se enferma días, le salen ronchas, y a nosotros nos cae pesado, pero es porque también yo creo que de ahí se conecta algo, y es que como somos herederos de una cultura del maíz y el trigo, acuérdense que el trigo es traído, es europeo, viene junto con el proceso de colonización española. El trigo no está como en nuestra genética ancestral, el maíz sí, el maíz es de origen americano. Entonces ahí hay una suerte también como de entender, no como una suerte de determinismo de la alimentación, porque el determinismo geográfico, el determinismo racial, todo eso tiene también unas desventajas en la comprensión, pero sí hay asuntos innegables, y es que si nosotros, por ejemplo, los países, el tema de los frijoles, el consumo de frijol, si tú desde pequeño estás consumiendo cierto alimento, tu estómago desarrolla enzimas, procesos de digestión mucho más acelerados que una persona que, por ejemplo, toda la vida vivió en Europa y los papás le inculcaron una dieta vegetariana, por ejemplo, o una dieta en la que las leguminosas no existen, o no van sino hasta los garbanzos o otra cosa. El frijol también, nosotros guardamos una memoria genética, en las enzimas, en el estómago también hay por eso hablan tanto como que también en la memoria, o sea, el corazón es la segunda memoria del hombre. Por eso cuando uno va a otros países también extraña tanto lo que se comía acá. Ahí hay como un arraigo y un corazón muy fuerte. Gracias, muy amable. ¿Cómo es tu nombre? Wilma. Listo. Y entonces... Bueno, yo la quiero ver amasando esa vaina porque es que eso está horrible. Está súper pegajosa. Sí. Bueno, listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Si quieres, si no tiene esto, toca mojarnos las manos. Toca mojarnos las manos un poquito para que la masa no se nos pegue, aunque como ya está con un exceso de humedad, hay que no ponerle tampoco mucha agua. Mucho más fácil que la margarina, lo que va a generar realmente es un aislante, va a incluirle más humedad. Cuando la masa está en un punto más duro, el arroz queda más duro, es mucho más fácil de manejar. Pero como aquí nos quedó tan húmedo, hay que entonces generar como un aislante. Por ejemplo, si ves que ya la puedo manejar y no se me pega. Ese aislante, miren lo que va a generar. Entonces, en la cocina siempre todo tiene solución. Tiene no, que miedo agregarle eso. Hágalo.
funciona. Yo no sé, pues en los talleres que yo doy en las casas de la cultura, me surge algo muy, pues como me parece muy charro, y es que la gente le tiene mucho miedo a la cocina, pero impresionante. Entonces todo lo tiene que consultar, todo lo tiene que consultar. O sea, si va a picar cuadradito, entonces es como, profe, así, y yo, así, o sea, eso no, en la manera en que tú piques, bueno, va muchas veces a afectar la apariencia, pero eso no nos va a generar un impacto en la receta, pues, de que vamos a echarlo a perder. Y creo que ese es un primer asunto que me parece muy teso de cómo también fuimos criados. Y es que las mamás, con pues digamos que con el objetivo de cuidarnos, siempre nos mantuvieron retirados del fogón, cerca del peligro, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que heredamos un poco ese miedo, y ese miedo se refleja en que hoy prefiramos no cocinar por el miedo a embarrarla y que nos quede maluco y que echemos a perder la comida, ¿cierto? Como que hay unos asuntos como invisibles también que van quedando ahí como en el subconsciente, y desde que yo estoy trabajando allá, la gente que quiera ir alguna vez o lo que sea, podría acercarse, si quieren ir algún día al taller, y se van a dar cuenta que es un taller de puertas abiertas. Hay niños, hay adultos, hay hombres, y entre todos, el taller en el que en este momento estoy trabajando es en la Casa de la Cultura Los Alcázares, en la Comuna 3. Es un taller muy chévere porque justo este año hicimos un recorrido por las regiones de Colombia. Entonces, pues, por las regiones tradicionales de Colombia. Sabemos que cada región tiene su subregión y que así sucesivamente, ¿cierto? Pero entonces, miren cómo queda delgada, es muy transparente. ¿Sí? Y el arroz tiene mucho almidón. Como el arroz tiene tanto almidón, miren que es muy, pues no se nos rompe fácil. Bueno, y entonces en la Casa de la Cultura lo que estamos haciendo es el recorrido, ya te voy a dar la palabra, por los sabores de Colombia. Entonces pasamos por los llanos, pasamos entonces obviamente por la región Inoquía, pasamos por la región Pacífico, en este momento estamos en la región Pacífico, la región Andina es la última, empezamos por la región Caribe, y entonces es muy curioso porque hay señoras que son de esas regiones. Entonces yo no es que diga, bueno, esa región es así, sino que yo le consulto y digo, bueno, vamos a hacer esto. Validemos si realmente ustedes consumen esto así. Y desde ahí se genera un intercambio de saberes, porque yo no soy la profesora, yo soy colega de ellas, porque ya saben más cosas que yo. Cocineras de toda la vida, y no por pasión muchas veces, sino por presión, porque los roles que se les han impuesto han dicho que ellas deben estar en la cocina. Entonces algunas desarrollan ese amor, pero otras no. Señor Iván. Sí, solo se le echa sal, no se le echa grasa, porque acuérdense que lo ideal es que la tenga un sabor lo más neutro posible. Sí, importante dejarlo enfriar, y como les dije, que le quede más duro. A mí me quedó muy húmedo, porque imagínense que entonces esta mañana me levanté y puse a cocinar el arroz. No, todavía es lo que les falta de que me falta la tierra. Yo puse a cocinar el arroz con mucha agua, porque como que me salté el proceso como del remojón. Pero sí de vista que ya me había remojado. Y cuando ya caí en cuenta y le fui a sacar agüita, él ya me había absorbido mucha agua. Y dije como, bueno, perdí de vista, pero no pueden perder de vista eso. Se cambia. Y si ustedes dejan, ya les dije, dejan el arroz remojando por 2 días para que coja un aroma como más vinagroso, que también es muy rico. Más lo tienen que lavar para que no les vayan a quedar malucos. ¿Y vamos a pasarlo? ¿Intertibio? Claro. Ya podemos, nos quedan 3 minutitos mientras se van asando aquí estas arepas, y Mónica las va mostrando por allá las que trajo.
podemos abrir un espacio como para preguntas, dudas, inquietudes que le preguntan dónde está Mónica. Mónica está vendiendo allí en la esquinita las arepas de ella. Si tienen alguna duda con respecto a la cultura culinaria de la región de ella o de las preparaciones que hace unos envueltos muy ricos de mazorca también que los vende. Ahorita está dando muestras o degustaciones de masato de arroz, y en ese caso nosotros vamos a hablar que es que hay masato de arroz y masato de maíz, y en Antioquia teníamos uno que le decíamos gujarrú, que es un tipo de masato fermentado de arroz o de maíz, y cuando usted sea pacífico le van a hablar del guarrús con Z, y el guarrús con Z es una sopa de pescado, pero el maíz está fermentado. Entonces digamos que cuando usted viaja por todas las regiones del país, usted va a encontrar que hay puntos de encuentro con ingredientes o técnicas. Entonces, no sé si alguien tiene algo que preguntarle a Mónica o tiene alguna duda del evento. Yo quería decirles que nos hablamos también del guarro, que es una bebida que es también con maíz, se cocina, perdón, el carajo es muy similar al masato, que se cocina entonces el maíz con la panela, y si queremos se da a fermentar. Entonces similar, mira, y lo del guarro es una bebida que se le hace con harina de maíz, se cocina, se pone hielo y se le pone queso encima. Y ya, aquí compartimos también. A ver, por acá preguntan que con qué se acompaña. La lechona no la trajimos nosotros, eso sí les toca a ustedes salir a buscar. Pero igual la recomendación está abierta, hay toda una línea de señoras haciendo arepas, señoras haciendo arepas y señoras arepas, rellenas con el quesito por encima, con guisito. Por acá hay un toldo que tiene como 3 canecadas de hogao, se ve pero maravilloso. Entonces la invitación también es a comer y a comer arepa. ¿Por qué? Porque la arepa invita. Acuérdense de eso, la arepa invita a que se la coman, ya sea por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, ¿y cómo estaban las arepas? ¿Estaban buenas? Ustedes van a decir, no, esa arepa yo creo que estaba mala porque tenía un vinagrecito raro. Ese vinagrecito raro se lo da la hoja. Resulta que es que las hojas dan sabor, y dependiendo del tipo de hoja que usemos, es un sabor distinto. Recordemos que en Colombia van contadas, tenemos 133 variedades de hojas usadas en nuestra cocina. De la familia de las musáceas, es decir, de los plátanos, de las alocáceas, de las colacáceas, de las de achira, de las momo, biao. Siempre va a haber una variable dependiendo de la región geográfica donde nos ubiquemos. Entonces, hoja que usted use, hoja que le da un sabor. Esas hojas, algunas variedades, no solamente se utilizan para envolver, para transportar o para proteger, sino para cocinar. En lo que algunas culturas campesinas denominan como carne de pobre. La carne pobre es moler algunos tipos de hoja, molerlos, mezclarlos con huevo y echarlos en la sopa hasta que toman la textura o la consistencia de una albóndiga. No, quedaron apenas. Bueno, y entonces, por allí la señora de Rosado tenía una preguntita. Claro, yo creo que ahí, o sea, esta es una base para un montón de cosas que uno puede aplicar, puede uno saborizarlas con otras cosas. Pues como que esto es como lo tradicional, lo esencial, pero la cocina es un campo de creación también, y desde ahí ustedes pueden experimentar también. Eso se conecta con lo del miedo, no le tengan miedo a cocinar o a experimentar. Y otra cosita que me preguntaban por allí, que cómo se acompaña, recuerden lo que les decía, que esta arepa, igual que el insulso, es un neutralizante para preparaciones que tienen una carga de grasa importante o de aliños, y entonces lo que sirve es como una pausa en el paladar. Entonces es común acompañar un caldo de costilla, un caldo de pajarilla,
un sudado de carne, ¿con qué más uno se come? Con el sancocho campesino, pues es como la arepita, o sea, uno como come la arepa con el frijol, que también es muy pesado. Esta es igual, es un acompañante perfecto, es un desembale perfecto, y para mí, conectándolo con lo de la economía del hogar, es la mejor forma de utilizar el arroz que nos puede quedar en la nevera, porque ya no está como muy fresco. Ustedes apenas le ponen, si mucho, unas goticas de agua para que él vuelva como a medio despertar, y lo muelen y pueden hacer las arepas de arroz y tenerlas ahí como para revivir el sabor. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos por cerrar. Estas... Bueno, aquí ya están las arepas terminadas. Si estuviéramos aquí en Antioquia, yo creo que le diríamos esas arepas de chancho. A nosotros, nosotros y Caldas nos comemos la mitad del chancho que se produce en el país. Nosotros estamos solos con eso. Y unos frijoles sin chicharrón pues no son frijoles. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna otra duda? Le vamos dando las gracias a Mónica por el tiempo que destinó por venir a hablarnos de su cultura, de su tradición, de ese gusto que nos da darnos un trozo de arepa, si sea pequeño, pero que nos posibilita el hecho de probar algo distinto dentro de nuestra línea de tradición, que son las arepas, que son los acompañantes, y que van dentro de una cosa muy importante, que son los amasijos, es decir, todo lo que se pueda llevar en la mano y comer de un golpe. Entonces, por eso nosotros decimos arepa, amasijo de resistencia, porque aún así sean las arepas hechas en fábrica, que no es que sean las ideales, es un amasijo que ha pervivido y ha permanecido desde nuestras culturas amerindias. Usted revisa desde el tema de lo indígena, y la primera preparación, de las primeras preparaciones de las que vamos a encontrar por parte de los cronistas es la arepa, es decir, ha pervivido a pesar de la restricción que más adelante se dio históricamente en la producción, siembra y consumo de maíz, a pesar de la satanización de la cultura maicera de la que me estaba hablando ahorita Mónica, esa cultura que está entredicha, porque usted va a las casas y usted abre las alacenas y encuentra de todo, menos maíz. Usted encuentra cebada, usted encuentra que las hojuelas de avena, usted encuentra que los cornflakes, usted encuentra de todo, menos un kilito de maíz. A lo mucho, una bolsita de arepa. Pero entonces la invitación que también hace la arepa invita es: compre maíz nacional, que es el que venden en los supermercados sin etiquetar, muélalo, cocínelo, ferméntelo, haga chicha, haga lo que sea, pero cocine con maíz. Apoyemos nuestro campesinado, apoyemos nuestro campo y apoyemos nuestras tradiciones. Buena tarde, y esperemos que les invite bien a Gustavo Escobar a animar estos procesos.